mi estimado hermano, mi querido amigo, gracias por estar aquí en Consejo de Vida a través de la palabra del Señor. Seguimos con las enseñanzas de Marcos o el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Anteriormente dijimos que íbamos a continuar el capítulo 1, versículo 12 en adelante. Anteriormente estuvimos hablando acerca del bautismo de nuestro Señor Jesús. Marcos, quiero recordarte que Marcos, así como lo dije anteriormente en los primeros videos, Marcos es preciso, conciso y al punto. Él no es muy detallado en su narración. Y lo vamos a ver aquí. Mientras en otros evangelios, Mateo, Lucas, Juan, nos damos de cuenta en detalles de lo que pasó en el desierto cuando el Señor fue impulsado por el Espíritu a ayunar, ¿verdad? A retirarse por 40 días y 40 noches. Aquí en Marcos, Él solo nos dice lo que es necesario que nosotros sepamos. Él no entra mucho en detalle como en los otros evangelistas, ¿verdad? Y vamos a ver de lo que estoy tratando, de lo que estoy diciendo. Versículo 12 y 13 lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Tú ves cómo está Marcos diciendo las cosas necesarias. No está elaborando mucho, porque recordemos hacia quién él se está dirigiendo, cuál es la audiencia que él tiene al frente, a quienes él está evangelizando, a quienes él está llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es a una congregación o a un grupo de personas gentiles que no son muy familiarizados, ¿verdad?, con la religión judía, con los hábitos judíos. Entonces él ve a bien simplemente llevar lo necesario. Y es por eso que aquí nos deja saber que después del bautismo, nuestro Señor Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Él nos está dejando saber que el Señor en su humanidad, 100% humano, no se dejó llevar por sus emociones, sino que fue impulsado por el Espíritu Santo. Dice, ¿a dónde? Hacia el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 días. ¿Y qué pasó ahí? Fue tentado por Satanás. ¿Y con quién estaba? En soledad, estaba con las fieras del desierto solamente. ¿Y qué pasó? Los ángeles le servían. En otros evangelios nos damos de cuenta que fue lo que pasó. La tentación del enemigo hacia el maestro, hacia nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es lo que ocurrió después de esa tentación? Él, necesitado de alimento, porque ayunó 40 días y 40 noches en la soledad del desierto, y nos damos de cuenta que los ángeles vinieron y le sirvieron alimento. Pero no por Marcos. Marcos fue impulsado por el Espíritu Santo hacia el desierto por 40 días. Fue tentado. Estaba con las fieras, o sea, haciendo referencia a la soledad del Señor. Y luego los ángeles le servían. Él es bien preciso en esa información y vamos a respetarlo y vamos a continuar, ¿verdad? Usted, si quiere saber detalles de lo que pasó, ¿verdad?, estudie Mateo, Lucas, Juan. Ahí va a encontrar más detalles de lo que pasó en ese periodo el Señor en el desierto. Entramos en el versículo 14 en adelante y he aquí una nueva etapa de la lección. Prácticamente en el versículo 13 es que termina la introducción. Luego entramos en la primera sección principal, que es del capítulo 1, versículo 14 al capítulo 8, versículo 21, que toda esta sección se va a tratar del ministerio de Jesús.
qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra según Marcos. Marcos nos va a mostrar los eventos más importantes que él consideró eh, impactaría a los gentiles de ese tiempo y nos enseñaría a nosotros en este tiempo. Así es que vamos a entrar al versículo 14 en adelante. Dice, Jesús principia su ministerio. Versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, yo quiero que pongan atención a estos detalles, que aunque Marco fue preciso en su narración, él nos da detalles importantes que debemos de saber nosotros como estudiantes de la palabra. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor se bautizó, se retiró por 40 días y ahora empieza él su ministerio. El caminar de Jesús por esta tierra empieza en este momento, basado en su ministerio, en su servir al hombre mientras estuvo aquí en la tierra, predicar, evangelizar, hacer milagros, hacer prodigios y sus enseñanzas, no solamente a los seguidores, sino a sus discípulos, y no solamente a sus discípulos, sino a los más íntimos de él. De aquí empieza, según Marcos, su narración en el ministerio de Jesús. El versículo 14 y 15 nos hemos enterado que Juan está encarcelado. Y esto es un detalle muy importante porque dice ahí, después, las palabras cuentan mucho en cada versículo. Las palabras o cómo se lee la Biblia cuenta mucho, es muy importante. Dice la palabra después. ¿Qué quiere decir después? Pues que algo pasó antes. Algo pasó antes. Y ahora va a ocurrir esto. ¿Qué pasó antes? Juan fue encarcelado. En otros evangelios nos damos de cuenta por qué razón fue Juan encarcelado y quién lo encarceló. En cambio, Marcos no nos da esos detalles. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. La pérdida de Juan fue el medio para que Jesús emprendiera en su ministerio, anunciando que el reino de Dios se ha acercado. Es curioso. Si nosotros vemos ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés tuvo que morir para que Josué tomara mando. Elías tuvo que ser arrebatado para que Eliseo tomara posesión, ¿verdad?, de profeta. Vemos estos eventos como ejemplo. Aquí vemos que Juan tuvo que ser apresado, encarcelado, retenido para que el Señor Jesús emprendiera su ministerio. Esto podemos analizarlo y podemos, ¿verdad?, sacar conclusión de que no pueden haber dos líderes al mismo tiempo. No pueden haber dos cabezas liderando una misión al mismo tiempo, porque puede traer confusión al pueblo, puede traer, ¿qué está pasando aquí? Este me está diciendo una cosa y este me está diciendo otra. Entonces era necesario que Juan, en este caso, que Juan fuera encarcelado para que el Señor Jesús tomara posesión completa de su ministerio. Y algo que hace el Señor aquí es que dice que anunciando que el reino de Dios se ha acercado.
diciendo, estas son palabras del Señor, según Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es el reino de Dios? ¿Quién es el reino de Dios? Es Jesús mismo. Él es el Dios encarnado. Mira lo que dice en Daniel. Busquemos Daniel como referencia. Buscamos a Daniel. Estoy buscándolo en mi Biblia aquí. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mira lo que dice ahí. En Marcos nos enteramos que el Señor está anunciando el reino y dice que ya el reino, el tiempo ya está cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos, dice el Señor, ¿verdad? Entonces mira lo que hace referencia, él está haciendo referencia a algo que vemos en Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese es el reino de nuestro Señor Jesús. Ese es el reino que Jesús está predicando aquí. Ya se ha acercado el reino de Dios. Ya el Dios encarnado está aquí, Jesús, ¿verdad? Ese es el reino que Jesús está predicando. Dice, vemos que Jesús sigue lo que Juan comenzó. ¿De qué forma lo sigue Jesús? Juan predicaba para el arrepentimiento, haciendo llamado a arrepentirse y anunciando las buenas nuevas. Vamos a ver eso en Mateo. Vamos a Mateo, versículo 3 y 2. Mateo 3 y 2 dice, esto es de referencia de Juan. Y diciendo, esto era lo que decía Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan predicaba eso. Mira lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que predicaba Juan antes de ser arrestado, Jesús siguió predicando. Aparte de decir que ya el tiempo se había cumplido, él estaba añadiendo que había necesidad de arrepentirse y anunciaba las buenas nuevas, o sea, el evangelio. Y mira, ahí lo confirma en Marcos, repetimos, y dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Jesús. Jesús son las buenas nuevas. Él está predicando de sí mismo en ese momento y que ya el tiempo está cumplido. Eso es hermoso, porque mira, de esa es la forma que empieza su ministerio nuestro Señor Jesús, predicando el evangelio y diciéndole a la gente que es necesario el arrepentimiento. Hoy en día, desafortunadamente, las prédicas desde los púlpitos, la mayoría de veces y aún a través de las redes, muy pocas veces se llama al arrepentimiento. La mayoría de veces es solo prosperidad material, solo bendiciones de parte del Señor. Pero el arrepentimiento es necesario en nuestras vidas, el reconocer de que nosotros no nos merecemos nada por malos que somos. El arrepentimiento genuino de corazón delante del Señor, decir, perdóname, Señor, por lo que he hecho, por lo que estoy haciendo. Perdóname, ayúdame a no hacerlo más. Y el Señor en su misericordia nos perdona. Su misericordia es extendida hacia nosotros y nos perdona.
Es necesario que para ser bendecidos genuinamente de parte del Señor, que haya un arrepentimiento genuino desde lo más profundo de nuestro corazón. No puede haber bendición en una vida sin arrepentimiento. Y mira, el Señor Jesús aquí, Él está predicando al arrepentimiento. ¿Qué pasa con los predicadores de hoy en día? Que lo menos que predican es el arrepentimiento. El arrepentirse es necesario porque pecamos delante de Dios todos los días, con nuestra mente, con nuestra boca, nuestro corazón. Las intenciones de nuestro corazón siempre son engañosas. Pretendemos estar bien delante del Señor y nos engañamos a nosotros mismos, y necesitamos pedir perdón a Dios todos los días. Este evangelio del arrepentimiento se tiene que predicar todos los días, usando la plataforma que sea, porque es necesario llevar un evangelio genuino, y el evangelio genuino de nuestro Señor Jesucristo es que Él viene a darte salvación, pero es necesario que te arrepientas de los pecados, de lo que has fallado delante de Él. Y Él predicaba eso, algo que Juan el Bautista también predicó, y nuestro Señor Jesús siguió predicando. Así es que, mis hermanos, vamos a dejar esta sección aquí, y luego en otro video continuaremos con el versículo 16 en adelante. Así es que lee tu Biblia. Dios te bendiga.